Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Qué bueno y qué rico que se hayan animado a participar. Este conocimiento lo hemos traído con mucho cariño a solicitud de quienes nos consultan, nos preguntan sobre este tema. Perdón, voy a silenciar mi equipo para que no nos haga interferencia. Bien, entonces hoy vamos a hablar de Alzheimer. Lo hemos titulado Lo que el alma elige olvidar. Vamos a hablar de un tema que es muy sensible, profundo, pero también está lleno de misterio, que es esta enfermedad conocida como el Alzheimer. Es una enfermedad que más allá de lo médico nos confronta con la memoria, con la identidad y con lo que el sistema familiar decide recordar o dejar de recordar. Entonces, vamos a mirar el sistema familiar desde una visión neurobiológica, desde la psicogenealogía, desde nuestras constelaciones familiares, de pronto también una lectura emocional del síntoma la alcanzaríamos a abarcar, y la dimensión transpersonal del alma familiar. Cuando un miembro del clan o de la familia pierde la memoria, no es solo él o ella quien olvida. Muchas veces es la familia entera la que lleva generaciones intentando no mirar una herida, una tragedia, un dolor muy profundo, y ese llamado se responde a través de progénitos o de los nuevos miembros del clan, decidiendo olvidar inconscientemente aquellas memorias y de pronto aplicando filtros permanentemente en lo que deciden o no recordar también. Entonces vamos a comprender un poquito o a intentar explicar cuál es esa dinámica con un respeto y una profundidad sin culpar a nadie. Recuerden que nosotros desde el enfoque de las constelaciones familiares no culpamos a nadie porque no hay culpables y tampoco hay verdugos, pues. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos abordar? Entonces, ¿qué es el Alzheimer desde la medicina? Que es como nuestra primera visión. Entonces, trabajaremos la visión sistémica del Alzheimer profundo o la manifestación. ¿Cuál es ese Alzheimer, ese mensaje profundo que me trae el Alzheimer? ¿O cuál es esa manifestación que viene a mostrarse a través de la visión del sistema, a través de las constelaciones familiares? Entonces, ¿qué es importante tener acá? Es importante tener en cuenta que el Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta a la memoria, el pensamiento, el lenguaje y finalmente la autonomía de la persona. ¿Qué es la autonomía? Es esa capacidad para hacer o decidir. Entonces hay una pérdida neuronal, hay una acumulación de placas amiloides, deterioro cognitivo, confusión o incluso hay cambios en la personalidad, ¿no? Que las personas empiezan a comportarse como si no fueran ellas o diferente a como se han venido comportando toda la vida. Entonces, ese primer síntoma es el deterioro neurológico progresivo, que consiste básicamente en una pérdida de la memoria y en una alteración cognitiva. Es decir, que la persona pareciera que no sabe hacer o desempeñarse en lo que siempre se ha desempeñado. Es como si se le hubiera borrado el disco duro, como si se le hubiera borrado el cassette. Adicional a esto también, la persona presenta algunos cambios de conducta. Dependiendo del tipo de Alzheimer y de la profundidad de la enfermedad y la complejidad, también la persona empieza a generar unos cambios en su comportamiento, en la forma en que reacciona, en la forma de pronto en que mira. Eh, a veces se tornan agresivas, a veces, sobre todo, se da que son muy voluntariosas, ¿no? Entonces, como que quieren salir y salen a la calle, por ejemplo, y no se fijan en que es peligroso, en que está lloviendo, en si necesitan dinero, si no necesitan dinero, en que están corriendo un riesgo, en que se exponen y demás. Y esto genera pues también un sufrimiento para el sistema, ¿no? La familia siente ese impacto porque está todo el tiempo preocupado por esta persona. También es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre el olvido fisiológico y lo que es lo neurodegenerativo, ¿sí? Son diferencias grandes. ¿Por qué se da esto? Porque aquí la clave está en comprender que el Alzheimer desmonta la estructura
identidad de la persona. Esa identidad es como la narrativa, como el discurso que sostiene la historia de la persona en su mente, en su consciente. Entonces, la persona entra en un proceso muy consciente a nivel comportamental debido a ese olvido fisiológico y a la neurodegeneración que se presenta. También, ¿qué sucede aquí? Se da otra situación, que es la forma en que esa experiencia emocional crónica influye en la vulnerabilidad, ¿sí? En esa vulnerabilidad mental a través de algo que se pudo haber generado por estrés, por un trauma o por una disociación afectiva. Y la disociación afectiva, ¿qué es? Cuando la persona siente que no tiene un vínculo, que se desvincula afectivamente de otras personas. Entonces, ¿esto qué representa? Representa que la mente de la persona ya no puede sostener el peso de las memorias y entonces el cuerpo viene a convertirse en un guardián del olvido. El cuerpo es el que se encarga de manifestar el síntoma. La mirada de Alice Miller, ¿qué nos dice? Nos dice que el cuerpo expresa lo que la psique no puede sostener. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué pasa? El Alzheimer no es solo una enfermedad, sino que es una forma extrema de desconexión emocional, porque la persona prefiere estar desconectada en lugar de atravesar o de recordar ese dolor o esas memorias o esas situaciones que le hacen tanto daño al sistema familiar, porque no es solamente a la persona, ¿no? Recordemos que desde la sistémica, el amor es el primer orden. Entonces, este orden nos lleva a los otros órdenes, que son las fuerzas en realidad del amor, que las conocemos como órdenes, pero son las fuerzas del amor, y que ese orden del amor es el que nos permite a nosotros sentirnos vinculados y asociados afectivamente a una familia o a un clan. Y esto se pierde en ese proceso. ¿Por qué se pierde? Porque es mejor no ver, porque duele mucho. Entonces acá vamos a hablar del cerebro como archivo emocional y heredad. ¿Por qué es importante comprender la enfermedad? Porque muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente de la enfermedad y nos cuesta muchísimo comprender qué situación está viviendo la persona que atraviesa la enfermedad. Los cuidadores no la pasan nada bien, pero la persona que está atravesando por la enfermedad también tiene unas situaciones internas que está afrontando en el momento en que surgen los síntomas y en que se empieza a dar cuenta, porque la persona se empieza a dar cuenta de ese descontrol, pero hay un momento en el que ya no se da cuenta, ya no es consciente, es como si no estuviera su mente en este plano. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es importante entender que nuestro cerebro no solamente almacena nuestros recuerdos, sino que también almacena patrones heredados, y esto lo ha demostrado la epigenética, que nuestro ADN guarda información de nuestras generaciones anteriores. Entonces, mi ADN guarda información de mi madre, mi padre, mis abuelos paternos, maternos, mis bisabuelos y hasta 8 generaciones atrás. Hablamos de devolvernos 8, sin embargo, en el curso que estamos orientando nos damos cuenta de que en realidad uno alcanza a tener información precisa de hasta 3 generaciones. Las otras, pues, lamentablemente, esos silencios que vamos a profundizar más adelante, pues hacen que mucha parte de la historia se pierda. Pero esa historia, más allá de que no se repita o de que no se conozca, luego trae unos síntomas que los arrastra a las nuevas generaciones. Hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con la forma como nuestro cerebro toma esas heridas emocionales que se reprimen durante mucho tiempo y empiezan a somatizarse en forma de pérdida de memoria y disociación. Entonces es cuando la persona empieza a preferir olvidar o a no recordar. ¿Sí? Nosotros decimos, hay un dicho muy popular acá en Colombia que es perdono pero no olvido. Pero en realidad nosotros, cuando empezamos ese proceso de perdón o de resignificación, empezamos a hacer un proceso de olvido. ¿Cuál es la diferencia en cuando lo hacemos desde la resignificación, desde la resignificación de la memoria? Nosotros no olvidamos, nosotros lo que hacemos es dar un enfoque diferente, un encuadre distinto a lo que pasó, porque pasó, se le da un valor, se honra, sin dejarlo de lado, pero lo
Me doy permiso de seguir sin estar viviendo en ese pasado y en esa herida. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es protegernos de todos esos recuerdos. La neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para aprender y para regenerarse y para cambiar su estructura y la forma en que se comporta y sus vínculos entre neuronas y la información que se comunica entre ellas y cómo lo hace, también nos permite entender cómo el impacto del trauma infantil y los mandatos familiares tienen mucho que ver en esto. Entonces, ¿cuál es un mandato familiar? Un mandato familiar, no sé si ustedes vieron la película de Disney que se llama Coco, que al niño le dicen que no puede tocar música, que no está permitida la música en la familia. Entonces hay un mandato familiar que es una prohibición, o también esos mandatos familiares a veces son obligación, ¿no? Tú tienes que ser un zapatero, le dicen al niño, porque un Rivera es zapatero hasta los huesos. Entonces son dos mandatos que tiene el niño que enfrentar y que vivir. Si no han visto la película, es muy interesante verla desde esta mirada porque uno puede comprender muchas situaciones y muchos conceptos asociados a cómo se maneja ese mandato, lo que pesa también ese mandato. Y a veces no son muchos, no es uno ni dos, sino que son muchos mandatos y esos mandatos a la vez se contradicen, ¿no? Son dispersos y son diversos y para la persona representan es una confusión cuando tiene que enfrentar situaciones de vida y cuando tiene que tomar decisiones que tienen que ver con estos mandatos. También desde la mirada de Alice Miller que encontramos que cuando sentir es demasiado peligroso para nuestro cerebro, entonces la orden es olvidar. El cuerpo decide olvidar y nuestro cerebro está ubicado en nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo lo que hace es caso. ¿Sí? El cerebro le dice, hey, no lo recuerdes porque te duele mucho. Entonces, no lo recuerdes porque te pones triste, no lo recuerdes porque te pones nostálgico, aléjate de ahí porque es peligroso, porque te hace daño. Entonces, de alguna manera, estos mensajes inconscientes que tienen que ver con ese peligro que representa recordar algo, eh, lo lee nuestro cerebro como esa capacidad que tiene de olvidar y le da la orden a nuestro cuerpo que olvide y empezamos entonces a padecer de ciertas patologías, como el caso del Alzheimer, que es lo que estamos abordando en esta ocasión. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que el Alzheimer, desde este enfoque de Bert Hellinger, es un síntoma transgeneracional. Y este síntoma lo que nos muestra es una representación o una información, una historia o unos datos que hay en el plano, en el sistema familiar. Entonces, ¿qué es lo primero? Comprender que es un intento inconsciente de no ver o no recordar un hecho traumático del sistema. Entonces, yo me devuelvo a Coco. En Coco, el papá de la familia, el bisabuelo del niño, que les estaba comentando ahorita, se va de la casa a recorrer el mundo con su guitarra porque él quiere ser músico. Pero en medio de ese proceso él quiere volver a su hogar. Cuando él intenta volver, es envenenado y no puede volver, pero deja a una niña de 3 añitos esperándolo. Entonces, el hecho traumático, por ejemplo, para ese sistema es que él no pudo volver y que nunca se supo por qué no volvió. Ellos presumieron que él se había ido detrás de sus sueños, se había preferido sus sueños, la música y el mundo, el espectáculo, la fama, en lugar de su familia, pero nunca supieron nada más de él. Y la niña se quedó esperándolo, pero también se quedó con el mandato de la mamá de que no había música en la familia y de que era prohibida la música y de que no podían ni siquiera disfrutarla o escucharla o cantarla o nada que se pareciera al disfrute de la música, no era permitida en la familia. Entonces, en esa película, la abuela, que es la niña que se quedó a los 3 años, tiene Alzheimer. Ella no recuerda y se quedó como en un bucle de tiempo en el que se queda esperando a su papá, porque ahí ella estaba a salvo de alguna manera, cuando papá se iba siempre volvía. Entonces ella prefiere estar allí para sentirse a salvo. ¿Qué más tenemos acá? Que este olvido puede representar una forma de fidelidad a un ancestro excluido o invisibilizado. Entonces, aquí hay dos conceptos importantes, que es el ancestro excluido, es aquel que alejamos o del que no se habla, del que callamos,
porque tiene una historia trágica o sufrió un destino fatal que le duele mucho a la familia. De pronto en ese destino o en esa historia también le hizo daño a miembros de la misma familia. Entonces tiene mucho que ver con esto. Y cuando es invisibilizado también es cuando hacemos de cuenta que la persona nunca existió para nuestra familia. ¿Sí? Es como cuando uno ve o escucha esas situaciones donde hay una discusión familiar por la razón que sea y el papá le dice al hijo, usted no es hijo mío, olvídese que usted es hijo mío, usted ya no hace parte de esta familia y demás. Entonces lo que hacemos es hacer que los demás lo invisibilicen, como si no existieran o como si no estuvieran. Esto es también eh, importante comprenderlo, teniendo en cuenta que ahí puede haber una fidelidad que lo que hace es que me permite olvidar para proteger también esos recuerdos y esas memorias y que las personas puedan ocupar un lugar. También tiene que ver con una identificación con un miembro que perdió la razón, la memoria o la identidad. Entonces, recordemos, antiguamente, todavía se da el caso, pero menos. Antiguamente se daba la situación de que cuando las personas tenían problemas mentales, problemas de salud mental, eran declarados clínicamente como si tuvieran esos problemas eh, o diagnosticados, la familia sentía vergüenza. Entonces, esa vergüenza también se convierte de alguna manera en un secreto porque nadie habla de esto y soy leal a esa pérdida de razón que sufre esa persona porque busco dentro del sistema que alguien mire ese olvido y le dé un lugar de honra, de respeto y de dignidad a esa memoria de esa situación y esa persona que tuvo que atravesarla, que normalmente es un ancestro. Estos ancestros no necesariamente son los abuelos, ¿no? También recordemos que tenemos tíos, tíos abuelos por parte y parte, por el linaje materno y por el linaje paterno. Entonces, podemos estar implicados sin saberlo con cualquier persona del sistema familiar. Bien. Bueno, y otra manera en que el olvido nos puede traer información es una representación de un escape amoroso hacia el pasado para no enfrentar un presente doloroso. En el ejemplo que les planteaba ahorita, les decía que la niña se queda, la señora, que ya es una señora de edad avanzada, se queda en el bucle de tiempo, en ese momento amoroso donde su papá iba a volver y ella se quedaba esperándolo, ¿sí? Que nosotros, desde nuestra mente, sufrimos por esa situación que está viviendo esa persona, ¿no? Por ese anclaje al pasado y demás, pero la persona está en un momento seguro y amoroso que le permite no ver lo que pasa alrededor y no enfrentar un presente que no quiere ver, que es, por ejemplo, en ese caso, que la persona no regresa y que estamos solos y que hemos crecido y que se han ido yendo y que la memoria se está perdiendo porque eso es doloroso para la familia. Aunque nos parezca que es una salida fácil o una solución poderosa, el olvido también le duele a toda la familia porque no olvidamos solamente a uno, sino que olvidamos la historia, el dolor, y seguramente ellos también traen historias que vienen arrastrando o que epigenéticamente vienen cargando de otras generaciones. Entonces aquí empezamos también a hablar de psicogenealogía. ¿Cómo se repiten también los síntomas asociados a qué? A secretos, que son, todos sabemos que es un secreto, ¿no? De esas cosas que nadie puede hablar, que no está permitido. Los duelos congelados, que son esos duelos que la persona no pudo hacer o que no pudo enfrentar y vivir en su momento. Entonces, muertes de las que no se hablaban. No necesariamente un duelo congelado es un duelo que se prohíbe, sino que también a veces son duelos que la persona que los vivió eligió no atravesarlos. ¿Cómo elijo no atravesarlos? Pues ocupándome en otra cosa o muchas veces ni siquiera tuve la oportunidad de vivir el duelo porque no me enteré de esa muerte o de esa pérdida. También tiene mucho que ver con el dolor congelado que traen esos duelos, porque son dolores que quedan allá como encriptados en el pasado, muchas veces se convierten en fantasmas dentro de la historia familiar. Las traiciones, los abandonos, independientemente de que se hayan dado o que se hayan sentido,
porque ya hemos hablado de pronto en algunas ocasiones de que el abandono no solamente es cuando se da físicamente, sino cuando la persona se siente abandonada en un momento de su vida y que se genera esa experiencia traumática y esto impacta directamente su psique. Los crímenes, independientemente de que seamos las personas que causan ese dolor, los asesinatos, las estafas, o seamos quienes están de pronto en una posición de desventaja y eh, sufre la familia la tragedia del asesinato, pero en la posición de víctima o de pronto un robo o una estafa, ¿sí? Recordemos que aquí se enfocan las dos perspectivas que pueden existir frente a un crimen, ¿no? Que son pues las víctimas y los victimarios, que es la manera más sencilla de comprender y como los conocemos. Las migraciones que tienen mucho que ver con la herida de partida, que son aquellas situaciones en las que tuvimos que dejar la tierra o nuestros ancestros tuvieron que dejar la tierra por alguna razón, ¿sí? Porque se puso muy dura la situación en el país y nos tocó migrar a otro lugar para encontrar un mejor camino, porque había violencia y de pronto hay situaciones de guerra y de desplazamiento y para proteger la vida preferimos migrar, pero no queremos irnos, entonces eso genera una herida. Incluso cuando las migraciones se dan para buscar un mejor futuro sin que hayan estados de pronto de guerra o de conflicto, también se generan estas heridas, dependiendo de cómo se va la persona, ¿no? Si se va tranquila o si se va de pronto discutiendo en medio de peleas, con contradicciones con los padres, con los hermanos, si de pronto hay sentimientos de injusticia frente al que se va, porque de alguna manera a veces el que se va se salva y los que se quedan tienen situaciones muy duras. Entonces el que se va se salva, pero también tiene que cargar con la culpa que implica pues haberse ido y haber abandonado a los demás, ¿no? Y otro aspecto importante tiene que ver con las guerras y con todo lo que sucede alrededor de una guerra, ¿no? Los hombres que se van a la guerra y no vuelven, los asesinatos, los crímenes que son muy crueles y todas estas situaciones que tienen mucho que ver con el dolor de la familia y con el dolor de todo el clan, ¿no? Con ese de pronto sentimiento de injusticia que se convierte con el paso del tiempo en un secreto del que preferimos no hablar o preferimos olvidar para que no nos duela tanto. También a veces se repiten estos síntomas asociados a la negación, ¿sí? Que es el secreto. De esto no se habla, que es en realidad un no dicho. Entonces, la primera generación, la que lo vivió, no habla de ello. Sabe que pasó, pero no habla de ello. La segunda generación lo que hace es que como que sí, algo pasó, pero prefieren no hablar y tampoco investigar y no mirar. La tercera generación, que es donde empiezan normalmente a revelarse los síntomas o aparecer los síntomas. Entonces, también es importante aquí tener en cuenta que ese síntoma viene arrastrado de otras generaciones, no necesariamente son los padres, ¿no? Y no necesariamente nos toca a todos los del clan pasar por esto, porque lo que necesita el síntoma es mostrarse. Cuando se muestra y se identifica, él ya no siente esa necesidad de repetirse porque empieza a ese proceso de sanación. Entonces, el Alzheimer, ¿cómo aparece? Aparece como una metáfora sistémica. Es una forma de mostrar lo que ocurrió anteriormente. Y esa metáfora sistémica nos dice, prefiero olvidar para proteger al clan, ¿sí? Por ahí hay un dicho que dice que somos amos de lo que callamos y esclavos de lo que decimos, entonces tiene mucho que ver con esto. Démonos cuenta también que la historia nos trae una cantidad de creencias y de dichos que están arraigados en nuestra cultura, pero tienen mucho que ver con este proceso y con el paso del tiempo ya no los decimos tanto, ¿sí? Ya nuestras generaciones ya no tienen tantos dichos como las anteriores, pero recordemos que la sistémica y la psicogenealogía se salta algunas generaciones. Entonces aquí es donde viene a cobrar valor esta información. Bueno, ahora vamos a entrar. Yo veo aquí a la señorita Raquel muy juiciosa, pero como desconectada del tema, entonces vamos a empezar a hablar de las implicaciones familiares del Alzheimer, dependiendo de las diferentes
formas en que se manifiesta. Entonces, te cedo la palabra, compañerita. Claro que sí, gracias, gracias. Así es, bueno, ya escuchamos una parte muy esencial y unas bases que nos van a ayudar un montón a entender, yo creo que mucho, si no diría todo, lo que tenemos aquí. Y es que hay unas posibles implicaciones familiares del Alzheimer y todos nosotros tenemos muchas curiosidades de saberlos para poder entender un poco cómo voy yo ahí dentro de esto y más si alguien de mi familia está afectado o estuvo afectado por esa situación. Entonces hablamos de la exclusión en el sistema. ¿Qué dice la exclusión en el sistema? Que puede haber un miembro olvidado y nosotros podemos empezar a refrescar ese olvido, por ejemplo, mirando si es un niño que fue abortado y hablamos del aborto como algo sin juez. Entonces nosotros sabemos que es distinto decir pérdida a decir aborto y aquí nosotros normalmente hablamos de la pérdida, pero recordemos que el aborto nos trae mucha culpa. Entonces nosotros por eso aquí colocamos el aborto como una palabra tranquila, pero que nos da ese peso emocional que esa palabra lo tiene. Están las exparejas. Y entonces hay algunas personas que llegamos y decimos, no, yo con ese ya ni me hablo, no tengo nada que ver, ni me lo mencionen, no existo. Entonces estoy olvidándolo y haciendo que todos a mi alrededor también lo olviden, ¿no? Están esas personas que murieron jóvenes. Puede ser porque tuvieron trágicas muertes o porque estaban enfermos muy jóvenes y fallecieron y todo eso va dejando mella. Entonces nos va mostrando que hay una exclusión. De esos jóvenes no hablamos porque como nos duele mucho. Entonces si en la familia hay una persona que falleció muy joven, yo no hablo de ella. Si hay un desaparecido, por ejemplo, un abuelo, ¿sí? El papá de mi papá, dicen que cogió un bus, se subió a él y nunca más volvieron a saber de él. Entonces ese es un desaparecido que nos duele y a nosotros siempre nos dijeron que el abuelo, el abuelo, el abuelo, pero nunca nos habían contado que él estaba desaparecido. Entonces cuando mi abuela hace Alzheimer, inmediatamente, cuando yo empecé a estudiar esto, inmediatamente hice clic y dije, claro, mi abuela hace Alzheimer, su papá se perdió, ¿sí? Y entonces hay una exclusión en el sistema. Nadie tampoco habla de la historia. No tenemos la sensación de haber podido saber que se murió, aunque ya han pasado muchísimos años y debe estarlo. Siempre tiene uno la idea de que como no hay tumba ni fue enterrado, pues ni hubo cremación ni nada, ni ningún proceso ceremonial de su muerte. Entonces, pues uno como que siente que todavía hay por ahí algo de él. Entonces, todo eso es una exclusión que nos puede mostrar muchísimas cosas. Está también el paciente olvida porque alguien fue olvidado, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros, cuando estemos presentes en todos estos momentos de reconocer quién ha sido olvidado, yo pueda llegar y decir, vamos a hacer un cliccito en el punto y vamos a encontrar quién de mi familia fue excluido en el sistema. Y yo les voy a pedir que todos ustedes, aunque sea, piensen en una sola persona de su familia, una sola, no más. Solo piensen en una sola persona de su familia que ha sido excluido. Un ex, un, un hijo que no es hijo de mi padre. Entonces, eso son cosas de su papá y nosotros no nos metemos en ellas. Ese también puede ser un excluido. Y nos vamos a empezar a dar el permiso de ir reconociendo quiénes son esas personas que necesitamos nosotros empezar a incluir. Pero no vamos a hablar de inclusión. Estamos hablando de esas posibles implicaciones que nos trae nuestro sistema familiar y por lo cual podemos heredar un Alzheimer
o podemos hacer un Alzheimer por primera vez, o en la generación de mi familia todos tienen Alzheimer, ¿sí? Antes de fallecer. Y entonces vamos a pasar a la siguiente, en donde vamos a hablar un poco de las cargas emocionales heredadas. Entonces, bueno, nosotros en las cargas emocionales heredadas podemos tener presente ese peso. Entonces, ya casi van a darse en cuenta de la imagen que está puesta ahí, pero ahí yo quiero que ustedes detallen la imagen y se den cuenta que uno a veces va así por la vida, caminando con ese peso. Va uno caminando, pero no lo ha visto, no lo siente. Solo en que lo siente, en que uno dice, me identifico con un trauma. Por ejemplo, lo que podemos ver ahí, la guerra, ¿sí? La guerra es muy traumática, pero resulta que yo no viví la guerra, pero tal vez mi bisabuelo y mi tatarabuelo vivieron la guerra. Tan la vivieron que mi tatarabuelo era coronel en ese entonces, ¿sí? De las fuerzas eh, militares. Y entonces imagínense cuál guerra pudimos haber tenido nuestro corazón. Acuérdense que nuestros hombres fallecían en la guerra. En ese entonces eran solo los hombres, ahora fallecen las mujeres y los hombres en la guerra. Y ahí uno empieza, eso sin decir que en la guerra, en la parte ilegal, están los niños que también están en la guerra y a ellos también los obligan a combatir. Y entonces mueren muchas personas. Pero no hablemos de lo que pasa en la guerra, sino ahora hablemos de los que vienen después, de pronto empiezan a sentirse como asfixiados, incómodos, muy tristes, muy desesperados, y uno empieza a decir, pero tan raro, ¿por qué? Entonces alguna vez llegó a consulta una persona y decía, tengo casa, tengo carro, tengo pareja, con mi pareja no la llevamos muy bien, tenemos un niño y una niña, o sea, todo parecía como carro, casa y beca, todo perfecto, pero yo me siento triste. Y entonces uno dice, y él mismo decía, y lo que no sé es por qué, ¿cómo voy a estar triste si tengo una vida maravillosa? Entonces, ¿por qué? No entiendo. Y resulta que uno empieza a buscar con qué personas puede estar identificado que tenga que ver con cosas que son tan traumáticas como la guerra, el exilio, ¿no? Entonces, ¿cómo exilian a una persona de un país? Le dan orden de captura cuando está fuera del país, entonces la persona no puede volver a su país porque tiene una orden de captura, entonces ya le toca quedarse por fuera, está exiliado. ¿Cómo más exiliamos a alguien? No te quiero volver a ver, te bloqueo de todo lado, no te recibo en la puerta de mi casa, no te recibo en las redes, donde me hables, yo te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te estoy exiliando de mi vida, de mi sistema. Y entonces, ¿tú cómo te sientes? Pues terrible. ¿Y cómo se sienten los demás? Tenaz, si al que yo estoy exiliando, por ejemplo, es un tío muy querido por muchos, o una tía, o un sobrino, o el padre de mis hijos, y entonces yo lo estoy exiliando, ¿sí? Lo saco y eso duele, y le duele a quién, pues nos duele a todos los que estamos implicados en la familia. ¿Qué me dicen del trauma de la pobreza? Pero esa pobreza en donde, por ejemplo, para traer una cosa que de pronto casi todos hemos escuchado, la familia de Facundo Cabral, que Facundo Cabral cuenta cómo mientras caminaban se murieron dos hermanos de hambre. Entonces él dice que lo duro de haber visto a sus dos hermanos morir de hambre, eso es traumático. Entonces cuando decimos unas pobrezas extremas o difíciles de superar, o algo que para uno, yo puedo no vivir en pobreza, pero me siento pobre, siento que no tengo completo nada, siento todo el tiempo esa escasez.
Y entonces yo digo, pero no soy pobre, no, pero ¿por qué la siento? Entonces estoy implicado, ¿ves? Tengo esas cargas emocionales que son tan complejas. La violencia. Entonces a mí nunca me pegaron, pero alguien levanta la mano y yo hago así. Y entonces todo el mundo dice, pero ¿por qué? No deberías hacer así. Si no sabes que es un golpe, pues tú no deberías asustarte, ¿no? No deberías protegerte. No tienes el instinto. Pero resulta que a mi madre sí, a mi abuela también, a mi padre también, a la mamá de mi padre también, al papá de mi padre también. Y entonces hay un montón de río de violencia intrafamiliar, de violencia social. Y si ustedes se dan cuenta, hemos vivido unos traumas muy grandes, ¿no? Entonces, muchos vivieron muy de cerca las bombas de Pablo Escobar. Otros vivieron muy de cerca el 9 de abril. Muchas cosas han pasado, las guerras entre los godos y los liberales. Muchas personas han vivido todo eso y entonces cuando nos preguntan de dónde será, pues de dónde agarrar hay un montón. Lo que tenemos es que empezar a reconocer cuál de ellos es el tuyo, para que no sea me quiero liberar de todos esos y ya no, sino encontremos cuál de esos. Entonces, como ya atrasito, nos tomamos la tarea de revisar cuál era el excluido del sistema. Vamos a empezar ahora a revisar cuál es entonces la carga emocional que estoy heredando, de quién, de qué pasó, de cómo fue, ¿sí? Y porque también puede ser ese deterioro cognitivo como defensa frente al acceso de información emocional heredada. Entonces, yo hago el Alzheimer para olvidarme de esa emoción, ¿sí? Entonces, quiere decir que olvidar también me defiende. Además, yo quiero recordarles aquí algo que es muy importante y que tiene todo que ver con esto que estamos hablando de defendernos ante un dolor extremo, y es el cerebro está hecho para olvidar. Nosotros creemos que es para recordar, ¿sí? Todos teníamos esa idea. Cuando uno lee y revisa bien el cerebro, cómo está hecho, uno se da cuenta que el cerebro está para olvidar. Para olvidar porque ustedes se imaginan que recordáramos todo lo que hacemos, que recordáramos cada cosa que vimos, hasta un mugre en la pared, viviríamos con la cabeza como así. Entonces, por eso nosotros llegamos y pasamos a ese siguiente paso, que es la culpa y que es el dolor no elaborado. Porque cuando nosotros nos damos a la tarea de recordar y de apretar todos esos recuerdos y mantenerlos en nosotros, nos asfixiamos y empezamos a sentir una culpa y un dolor que no pasamos, ¿no? Al que no le hicimos ese proceso. Entonces dice, por ejemplo, eventos donde no se pudo perdonar, donde despedirse o reconciliarse fue complejo. Entonces, una relación afectiva que se rompe y fue tan duro ese rompimiento y tan mal hecho que yo no puedo hablarle a esa persona y que duró años y años y años furiosísimo con alguien que ni siquiera yo veo. Y nos pasa mucho. Por ejemplo, a veces yo duro muy furioso con una persona que se murió antes de tiempo y resulta que la persona está muerta, pero yo estoy bravísimo con esa persona. Lo que pasa es que no lo reconozco así y no digo, sí, estoy bravo con fulanito que se fue antes, ¿no? Sino que de pronto un día al fin caigo en cuenta que mi bravura es que tú te fuiste antes y me dejaste solo, me abandonaste, fue dura la situación. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a enfrentarnos a la culpa sin trabajarla. Y como bien lo dice aquí, regreso al pasado. Entonces la enfermedad es más bien una forma de expiación amorosa, de llegar y ah, descanso, ya, me tranquilizo, no vuelvo a hacerlo,
no voy a más y me tranquilizo, entonces se me olvida, ¿sí? Por eso hice el Alzheimer, para poderme olvidar de todas esas cositas que para mí fueron tan duras y que muchas veces, mire, calladitos. ¿Se acuerdan que ahorita Lili nos hablaba de esos mandatos en silencio que nos nombraba la película Coco y nos decía, eh, el mandato es que como eres un Rivera de hacer zapatos, pero su lealtad le pedía hacer música a gritos? Entonces es una cosa que a uno tiene que ver mucho con los secretos. Todo el mundo lo sabe, pero no veas eso. No hables, no vayas a decir, no, ni lo recuerdes, ni lo menciones, no se habla aquí de eso. ¿Sí? Entonces no se habla de Bruno. Hay otra película que ve uno que son infantiles, pero los adultos somos los que aprendemos muchísimo de esas películas. Y entonces, Encanto, la película Encanto nos trae eso, de no se habla de alguien por la razón que sea. Entonces a veces es una razón incómoda porque es la persona que nos va diciendo la verdad, ¿no? De las cosas, entonces uno dice, ay, no, 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 ni hablemos con él. O porque hace cosas en el sistema que son muy dolorosas y entonces también no hablamos con él. Y de él no se habla. Aunque a veces lo vemos, estamos aquí, en las fiestas está, y entonces son cosas muy difíciles de manejar, pero que familiarmente nos han obligado a hacerlo. Entonces, esos secretos familiares que el inconsciente sí sostiene, pero hasta que colapsa el cuerpo. ¿Cómo colapsa? Entra en Alzheimer. Y dice, ay no, ya no puedo con esto. Olvidémonos, ni siquiera sabemos quiénes las personas que están aquí al frente. Y como bien Lili lo dijo, los que sufrimos somos ¿quiénes? Los familiares, los cuidadores. El cuidador sufre muchísimo cuando hay una persona que hace Alzheimer, porque es muy duro entender, y ya vamos a entrar en lo emocional, es muy duro entender que mi mamá no sabe que soy su hija o que mi mamá cree que mi hijo es su papá. Entonces son cosas muy complejas y que son difíciles de llevar, pero que la idea es que uno pueda entrar en esta lectura emocional para que revisemos cómo podemos ir organizándonos. Entonces, comúnmente, ¿qué aparecen asociados? Primero, ese deseo de escapar a un pasado idealizado. Entonces, yo a muchas personas les he dicho, eso es como cuando tú dices, ay, sí, tan rica es la niñez, pero depende de a qué parte de la niñez te vayas. Si yo me voy a cuando nos llevaban allá al paseo con la piscina y estábamos todos relajados, no nos preocupaba el desayuno, el almuerzo y la cena porque ya existía siempre ahí en el restaurante, estuviera mamá o no. Eso es maravilloso, esa niñez. La niñez en la que estuviste en la playa y te regalaron un control remoto con un carro, no, maravilloso, eso es, yo no quiero salir de ahí. Entonces seguro empiecen ahora, los invito a que piensen lo siguiente, empiecen a pensar a dónde de su niñez se irían. Un solo lugarcito, uno solo, uno. Yo me iría al viaje en la playa, que mi mamá dice que para qué fuimos a la playa si todo el tiempo estuvimos en la piscina, pero yo me iría al viaje en la playa. Recuerdo que habían unas cabañas muy bonitas y que la familia era armónica. Y estaban mi papá y mi mamá, uno al lado del otro, juntitos. Y para mí eso era maravilloso. Ven cómo yo me voy a un lugar que ya no existe en este presente y que ya no es de esa manera, pero es que yo allá la pasé también. Entonces piensen ustedes en ese lugar seguro en el que ustedes están y que pensarían que se irían para allá si no hay otra salida. ¿Por qué? Porque yo necesito escapar de este presente. ¿Cuál presente tengo? Uf, un montón de recuerdos aquí, un montón de recuerdos allá y ya no me puedo mover bien, ya tengo muchos años, ya está difícil, dependo físicamente de otra persona y entonces eso empieza a doler mucho y yo empiezo a escapar. Entonces, hay una necesidad de dejar esas responsabilidades de la vida actual. ¿Ven?
Por eso yo hago un Alzheimer en donde también se me olvida avisar el baño, donde también se me olvida ir a hacer ejercicio, donde no se me olvida bañarme, no quiero, encima de todo no hago caso, pero tiene que ver con algo que siempre hablamos con Lili, que todavía decimos, pucha, es eso, y es el miedo profundo a enfrentar un conflicto. Es ese miedo de decirle a alguien, mira, lo que tú hiciste estuvo mal, ¿sí? Y como estuvo mal y me hizo sentir mal, yo voy a tomar distancia, voy a protegerme emocionalmente porque requiero, necesito alejarme. Pero no hacemos eso porque es muy complejo. Uno empieza, pero ¿cómo le voy a dañar la vida a no sé quién? Y mi mamá, y si sé quién, y mi papá, y si mi tío, y si mi hermano, y si mi sobrino, y si qué van a decir, y no, mejor no hablemos. Y uno enreda el enfrentar para no, ay, está bien, ya. Si todos tenemos problemas en nuestras vidas, listo, y salimos de ahí, ¿sí? Pero hablemos de protección frente al sufrimiento del clan. Entonces empecemos a pensar cuánta gente en el clan ha sufrido. Y el problema es que yo que cargo, pues ese olvido, ¿sí? Yo cargo con el olvido. Yo requiero, lo necesito, soltarme de allí. Entonces, ¿mi protección cuál es? Frente al sufrimiento, yo me olvido de todo. Yo no cargo nada, no sé ni cómo me llamo, ni quién es mi mamá, ni me interesa quién me está cuidando. Yo elijo un lugar seguro y que es una persona a la que eligen, normalmente un hijo cuando son mayores, entonces ese que eligen y que son mayores, llegan y lo retienen y lo hacen inconscientemente. Esto es algo que hay que recalcar durante todo el tiempo que hemos estado hablando aquí, es inconsciente, inconsciente, no es de malo. No es que mi mamá se quiso olvidar de cómo me llamo yo cuando hizo su Alzheimer porque sabía que eso me iba a sacar la piedra. No, nada que ver. Eso es como cuando el niño llora y hace pataleta porque quería un helado y usted no se lo puede comprar. Me la quiere montar el chino hijo de madre ese. No, él solo quería un helado, punto, ya. Usted no se lo pudo dar y pues él tenía que expresar su dolor, su rabia y su tristeza. Mamá, en su inconsciente, más adulta, o la abuela, empieza a hacer eso, lo mismo, es salirse de eso. Entonces, la desvalorización mental profunda es cuando dice yo no puedo sostener más, ya, me desprendo, suelto. Entonces, no sé si les ha pasado algo que ustedes tienen una carguita aquí y usted llega y dice, ay no, mijo, ya no lo puedo ayudar más, ya mire a ver qué hace, ya, me cansé y usted por fin soltó. Aquí, ¿qué hacemos? Soltar la cabeza. Es ese agotamiento psicoemocional acumulado que nos hace como decir, no sé qué voy a hacer, ¿sí? Y nos saca del quicio y de la angustia. Entonces, ¿qué busca el alma familiar? Y aquí vamos a demorarnos milimétricamente más, menos digo. ¿Qué dice que busca el alma familiar? Busca reintegrar a los excluidos, ¿sí? Esto es como sano, ¿ven? Evitar repetir tragedias para que lo vean, todos tienen que ver el Alzheimer, todos tienen que ver por qué se da, para qué, para repetir esas tragedias, para que no pasen esas tragedias, para evitar repetirlas. Hacer visible lo oculto, entonces se dan cuenta en la imagen, pareciera que hay algo oculto, pero todo está muy visible, solo que no queremos verlo. Esa persona en silla de ruedas, yo no quiero verla, yo no quiero que en mi familia haya alguien de así, que le toque duro y difícil. No, 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 yo miro para arriba. Y resulta que hay que hacer lo contrario, hay que verlo. Proteger a los descendientes. La mejor forma de proteger a un descendiente es darnos el permiso de ver todo eso, de conectarnos con eso, de sentir esto que sienten todos ellos para decir, ah, ok, por eso lo cargaron. Entonces yo no lo cargo. Y recordar lo que fue silenciado. Cuando yo puedo recordar eso que fue silenciado de una manera tranquila y en paz, entonces yo ya puedo decir, voy por un mejor camino que un Alzheimer, ¿sí? Entonces, ya Lili nos va a comenzar a hablar
sobre estos caminos de comprensión, porque es que ella en ese acompañamiento y en esa liberación del sistema es experta. Entonces, Lili. Gracias. Bueno, hasta el momento hemos hablado de la enfermedad y pues obviamente como que el escenario no es como tan alentador, pero como para todo problema hay solución y a veces hay muchas soluciones, nosotras hemos querido traer hoy a este espacio caminos de comprensión para hacer ese acompañamiento y para poder liberar el sistema. Entonces hay diferentes alternativas. La primera opción es explorar el árbol genealógico, identificando esas situaciones de las que veníamos hablando. Entonces, ¿qué podemos identificar? Podemos identificar quién está excluido. Raquel ya decía, piensen a ver ustedes en quién está excluido. Entonces, ¿quién está excluido? ¿Cuáles son esos secretos que nosotros sabemos que la abuela tenía un secreto y sabemos cuál era, pero nadie hablaba de ese secreto? ¿Y quiénes se veían perjudicados, beneficiados o afectados por ese secreto que guardaba celosamente la abuela o la bisabuela o la tía o un tío o un primo? ¿Sí? ¿Cuáles son esos dobles que tenemos en la familia? Entonces hay unos dobles genealógicos que tienen mucho que ver con de pronto nuestros nombres, alguien que se llama o se llamó igual que nosotros, alguien que de pronto nació o murió en la misma fecha en que nosotros nacimos. Entonces, estas personas son dobles que de alguna manera podrían estar, nosotros podríamos estar implicados con ellos y con esto lo que vamos a hacer es a prevenir esas situaciones que se pueden presentar en la familia, ¿sí? Hay que explorar también de pronto qué historias de la familia quedaron enterradas, qué patrones empiezan a repetir. Entonces, mi bisabuela era madre soltera y mi abuela también, y entonces mi mamá también, y las hermanas de mi mamá también, entonces yo también, y empezamos a encontrar esos patrones y empezamos a mirar para qué, para desidentificarnos en realidad, ¿sí? Y cuáles son esos silencios que carga nuestro sistema. También es importante y a veces funciona mucho hacer rituales de honra y reintegración sistémica, que son esos espacios en donde yo le doy el lugar y dignifico la historia de esa persona, reconozco su dolor, reconozco su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio y me doy mi lugar y me desidentifico de esa persona y al resignificar esa historia de esa persona, puedo liberarme y puedo encontrar yo maneras diferentes de seguir el camino. También está el acompañamiento con presencia y no exigencia. Raquelita decía, no, mi mamá no se le olvidó el nombre, que yo soy su hija porque para sacarme la piedra. No, sencillamente ella olvidó. Una persona que sufre esta patología no elige qué va a olvidar y qué va a recordar. Sencillamente es el inconsciente y ese deterioro neurobiológico que tiene la persona que le lleva a recordar uno algo de información, ¿sí? Y hay situaciones también que activan mucho ese recuerdo o ese límite. Tenemos también la transformación de esa culpa en comprensión. Entonces es diferente cuando yo me siento culpable a cuando yo decido hacerme responsable de lo que ocurrió y asumo la responsabilidad mía, pero también me doy cuenta de quién es responsable dentro del sistema de las situaciones que ocurrieron, desde el amor y desde el respeto, que es lo más importante. También escuchar ese síntoma como mensaje y no como castigo, porque casi siempre cuando el clan se enfrenta a una situación de estas que es dolorosa, lo vemos es como un castigo, como una carga, como una tragedia para la familia y en realidad ese síntoma es un mensajero que viene a mostrarnos algo que sucedió y que no hemos visto y que tenemos la oportunidad hoy de resignificar. Y es algo muy lindo desde el amor. También acá es importante y quisimos traer ese acompañamiento al familiar y al cuidador, ¿sí? Porque el familiar necesita y merece un cuidado, pero también el cuidador para poderse mantener en su eje y en su centro y poder hacer esa labor que está haciendo. Entonces, la primera recomendación es no exigir memoria, ofrecer presencia. O sea, no hacer esa presión para que la persona intente recordar o hacer muchos esfuerzos para que recuerde. No va a recordar,
Él va a recordar lo que le corresponde y lo que no, no lo va a recordar. Validar esas emociones. ¿De quiénes? De las dos partes. De la familia que está viviendo esa situación, del cuidador y también del paciente, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de familia, hablamos también del cuidador que normalmente hace parte de la familia. Entonces, validar esas emociones de cómo se siente, porque hay unos sentimientos muy fuertes como la frustración, como la rabia, como la impotencia con la que tenemos que lidiar cuando tenemos una persona que tiene esta patología dentro de la familia. También crear espacios de calma y seguridad. Si la persona se siente segura teniendo una habitación al lado del baño, ¿sí? Porque hay personas que empiezan a abrir todas las habitaciones de la casa a buscar el baño y no lo encuentran, y entonces los demás se sienten intimidados. Si yo puedo ofrecer, aquí es importante pues tener en cuenta también las condiciones de vida de cada uno, ¿no? Pero también es importante ver que dentro de lo posible a veces podemos ofrecer espacios de calma y seguridad para que todos estemos más tranquilos, que finalmente es lo que buscamos. Cuidar al cuidador. El cuidador puede cuidarse a través de respiración, de ejercicios de coherencia cardíaca, de también ese proceso de escucha profunda, de saber lo que siente, lo que piensa y lo que tiene que enfrentar el cuidador, y la validación emocional de esas situaciones por las que el cuidador tiene que pasar también, porque no es fácil. Y más si esa persona es alguien muy querido para ese cuidador. El amor simple sostiene más que la corrección cognitiva. Muchas veces esos esfuerzos que hacemos para que la otra persona recuerde o para que la persona vuelva a su mente, lo que hace es generar mayor dolor porque no hay una comprensión de nuestra parte hacia esa persona, y la persona también está sin entender y sin comprender lo que sucede, qué es lo que me están pidiendo, por qué me lo están pidiendo, porque la persona vuelve como a un estado de niñez, ¿no? De inocencia. Entonces no sabe, la persona no comprende lo que está sucediendo. Y nuestra conclusión amorosa para esta sesión es la siguiente: que la memoria se apaga cuando la emoción ya no puede sostenerse, cuando definitivamente ya no podemos cubrir, no podemos sostener esas situaciones tan dolorosas que se presentan en la familia. Entonces nuestro cerebro, como un mecanismo de protección, lo que hace es empezar a apagar nuestras memorias. ¿Cuándo vuelven? A veces vuelven, a veces no vuelven. A veces sencillamente las memorias empiezan a borrar y el cerebro se empieza a apagar por partes, que es como ese proceso tan doloroso y tan difícil para quienes tienen una persona en su familia en esta condición. Raquelita, no sé si tú quieras agregar algo o pasamos a lo siguiente. Pues iba a agregar una cosa muy pequeña, y es que nosotros, que lo estabas diciendo tú, cuando tenemos una persona en estas condiciones, lo primero que tenemos que empezar a hacer conciencia es de estar muy tranquilos con su proceso. ¿Cuál? El proceso de él. Llevarlo al médico, seguir las instrucciones médicas es necesario, hacer cosas que a nosotros nos parece que están bien para esa persona, está bien, pero también hay que hacer cosas para nosotros como familia. Y entonces, como nosotros hacemos cosas para nosotros como familia, nosotros en el grupo de WhatsApp eh, siempre hemos avisado que hay una boletica que los del grupito podemos comprar, y que la boleta es una boleta de apoyo. Digamos que no, es una boleta de apoyo a esto que hacemos nosotros, pero también tiene que ver con, con cómo esto que hacemos nosotras va hacia todos. Y es que estas boletas de apoyo son una manera de retribuir, pero también de encontrar cosas para nosotros. Y entonces estas boletas de apoyo tienen unos premios. Y bueno, hay varias personas que se han inscrito a esas boletas o que las han adquirido, y entonces vamos a, a realizar ese apoyo, entonces a realizar ese sorteo, perdón. Pero entonces, ¿cuánto cuesta la boleta? La boleta cuesta 10.000 pesos,
Y al finalizar cada una de estas conferencias, nosotros, al finalizar cada una de estas conferencias, nosotros sorteamos al azar eh, bueno, los premios que ya habíamos visto ahí, el primer, segundo y tercer premio, que eran, eso, gracias. La consulta individual, nos volvimos a perder, la consulta individual, que es de 1 hora y que tú puedes elegir cuál de los dos terapeutas, o Liliana Morales o Ana Raquel Gómez. El segundo sorteo, que es una sesión de reprogramación binaural, que es la alineación energética. Y el tercero, que es un cupo de sesión de constelaciones grupales presenciales, que lo hacemos una vez al mes los jueves, normalmente. Vamos a ver si el otro año cambia el horario y el día, pero en ese estamos cuadrando. Entonces, aclarar también que el 21 de diciembre se sorteará un cupo para el curso de constelaciones familiares, que será de la oferta 2026. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Entonces, si nos regalan 3 minuticos, vamos a hacer Lili, compartes el sorteo, hacemos el sorteo. Nosotros lo tenemos como boleta 1, 2, 3, 4, bueno, las que se han comprado, digámoslo así. Y hacemos ahorita el sorteo y las 3 boletas que hayan ganado les avisamos por interno a las personas. ¿Listo? Listo, entonces voy a girar la ruleta para que miremos cuáles, en la medida en que han llegado las contribuciones o el aporte, la compra de la boleta de apoyo por parte de ustedes, pues hemos asignado un número y ese número pues es el ganador y sobre esa información los contactaremos. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a sortear es la terapia o la sesión de acompañamiento con cualquiera de nosotras. Sandra Castillo levantaba la manita. Buenas noches, profe, qué pena, apenas llegué como a las 7:30 y me conecté, qué pena. Esa conexión, esa sorteo, ¿toca ya inscribirse o toca inscribirse uno? No, el sorteo se hace entre las personas que han comprado la boleta de apoyo. No te preocupes. Sino Pero esa boleta, en las siguientes conferencias también haremos el sorteo de los pero esa premios. boleta cuando se compró, que no nos dijeron, perdón, o yo no Ah, me no. enteré. No. No, es que solo trabajamos con memoria y sistema por parte del grupo. Si no estás en el grupo de WhatsApp, no te enteraste. Bueno, Listo, bueno, gracias. vale, Sandra, no a ti. Bueno, entonces vamos con el primero, para no demorarnos. Entonces vamos con el primero. Gira la ruleta. Ya, frene ya. Boleta 2, listo. Ok, listo. Aquí anotamos, boleta 2. ¿Listo? Bueno, voy a girarla de nuevo. Entonces ahora vamos a sortear la terapia binaural. Eso. Si vuelve a caer la boleta 2, nos toca volverla a jugar, ¿no? A jugar, claro, porque sería demasiado de buenas esa persona. Listo. Listo, boleta 1, o sea, va de atrás no hay boleta 0. Boleta 1. Ok, listo. Y vamos ahora a sortear la sesión, el cupo, en la sesión de constelaciones grupales presencial. ¿Listo? El sonidito es lo que más lo... ¡Ay, no puede ser! La boleta 8. Listo, ahí están. Ok, listo. Entonces, mira, antes de que hables tú, Lili, aquí en el grupo, aquí por el mensaje, la mensajería de aquí del link por el que estamos, les compartí el link del grupo de WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp vamos a volverle a poner la información y todo. Les recordamos que hacemos nuestras conferencias y la idea de estas conferencias es realmente que llegue a muchas personas. Por eso esta vez lo compartí con mi grupo de cuidado, al que les oriento cuidado a las personas en el SENA. Sin embargo, yo normalmente pues a las personas del SENA no los
Incluyo porque, pues como esto es una cosa privada mía, entonces no incluyo eso. Sin embargo, los de cuidado me pareció muy importante porque pues esto hace parte de cuidar a nuestros cuidadores. Lili, Vale, muchas gracias, Raquelita. Bueno, entonces ya no nos resta más sino darle las gracias a ustedes por ser, por darnos de ustedes, por darnos de su tiempo, por darse a ustedes este espacio también para aprender, para tener otro enfoque y otra mirada. Todo lo que aprendemos en la vida en algún momento nos sirve para algo. Gracias también por estar, por recibir nuestra información, por recibirnos en sus casas, hacernos un espacio, ahí escuchando en el medio de sus actividades. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestra familia Memoria y Sistema. Gracias, Raquelita, por tu tiempo, tu sabiduría, tu acompañamiento también. Y gracias por escuchar y comentar. No sé si alguien tenga preguntas. Ya dejamos las preguntas para lo último porque de pronto algunas personas se tienen que ir. Entonces no sé si quieran o tengan preguntas. bueno, voy a detener la grabación y les recuerdo que estas grabaciones siempre quedan en nuestro canal de YouTube, porque la idea es que si quieren volverlo a oír, ahí está para todos ustedes, al servicio del universo.